La lección de escuela sabática de esta semana, una lección que la verdad es que bueno, nos introduce en el trabajo de lo que es la Iglesia para llegar a todo el mundo, ¿no? Para llegar a todos los que están a nuestro alrededor. Pero en los textos que nos hace leer vamos a ver que hay algo que, bueno, que la verdad es que cuando lo he visto es que es realmente para mencionarlo y para mostrarlo, porque le da una profundidad al texto que vamos a leer, le da una actualidad que bueno, a mí me ha dejado realmente sorprendido y me gustaría compartirlo con vosotros. Y que como es una escuela sabática, pues haya preguntas, haya actitud de crítica, en el sentido bueno de la palabra, y que se aporten las opiniones, porque creo que es realmente bueno, importante. Para ello, durante toda la lección nos hace leer el capítulo 47 de Ezequiel, que me gustaría que todos lo tuvierais delante. Capítulo 47 de Ezequiel. En estos capítulos de Ezequiel es llevado por el Señor en visión y le muestra el templo, ¿no? Y le muestra las medidas del templo, le hace entrar por una puerta, salir por la otra, y nos va describiendo el templo alrededor. Y curiosamente es uno de los capítulos, bueno, estos capítulos son los que están cogiendo los del monte del templo para hacer un templo tal cual Ezequiel también lo vio. O sea que es una descripción que está llena de significado, ¿no? Y justo en el capítulo 47, que lo vamos a leer y lo vamos a ir comentando conforme vayamos leyendo, y si veis vosotros alguna cosa, pues también decidlo, porque el Espíritu se va a mover entre todos. Vamos a empezar a leer Ezequiel 47, ¿de acuerdo? Seguidlo todos y vamos a ir leyendo, porque seguro que algunas versiones, cuando lleguemos a uno de los versículos clave, hay muchos de hecho, ¿no? Pero a uno de los versículos clave, concretamente que nos hace leer la lección del sábado, que es Ezequiel 47:9, vamos a ver que hay algunos que dirán una cosa posiblemente y otros que dirán otra. Y vamos a analizar eso también, porque es importante, ¿eh? Ezequiel 47 dice así. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa. ¿De la casa de que estamos hablando? Del templo, ¿eh? Recordemos, cuando habla de templo, quiere decir todo lo que comporta la explanada, o sea, el cerco exterior, ¿eh? El santuario, el altar, todo lo que está dentro de ese cerco es lo que llaman templo, ¿eh? Y he aquí que salían aguas de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. ¿De acuerdo? Y diréis, bueno, ¿y por qué hemos puesto esto aquí delante, verdad? Este grupo de libros apilados está simbolizando el santuario, ¿de acuerdo? Recordemos, el templo era pues todo el cerco alrededor, el santuario, está el altar, que también lo hemos simbolizado, porque va a ser importante, y bueno, estaba el lavacro, etc. Pero vamos a quedarnos con el altar, porque es lo que va aquí a mostrar la lección y es lo que nos va a dar una simbología realmente interesante de lo que va a querer significar todo esto. Por lo tanto, aquí tenemos el templo, aquí el altar. Entonces, ¿esta orientación qué quiere decir? Estamos en la mezquita, estamos en el templo, en la explanada de las mezquitas, en Jerusalén. Ahora es la explanada de las mezquitas. Pero hay una orientación en esta explanada, ¿de acuerdo? Si esto es el templo y esto es el altar, ¿dónde estaría el norte en Jerusalén? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿De acuerdo? Esto es muy importante, ¿eh? El norte, donde estoy yo, el sur, y hacia abajo, en la zona sur de Jerusalén, donde está la ciudad vieja, donde David empezó a construir, el este y el oeste. Esto tenemos que grabarlo hoy, ¿de acuerdo? En nuestras mentes, norte, sur, este, oeste. ¿Dónde está el oriente? El este. Al este. ¿Qué nos dice aquí? Salían aguas de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. ¿De acuerdo? Salían hacia el oriente. ¿De acuerdo?
porque la fachada de la casa estaba al oriente. Nos está confirmando que la puerta del templo, del santuario, estaba al oriente. Y por ahí se entraba, ¿de acuerdo? Y las aguas descendían de debajo. O sea, de debajo de la entrada. Del lado derecho de la casa, al sur del altar. Al sur del altar. O sea que tenemos templo, tenemos la entrada, pero concretamente no es la puerta, sino que es ¿qué? El altar al sur. Esto es muy importante, por favor. Es que esto es la clave de lo que vamos a ir desgranando, porque vamos a llegar a las conclusiones que creo que van a ser fuertes. Esto sería el sur, con esta fachada, ¿no? Esto es la rampa por donde subían. Que una curiosidad, la rampa parece ser que era lisa, no tenía escalones, porque si no se veían las vergüenzas del sacerdote. ¿Sí? Pues esto es la fachada sur del altar. Quedémonos con esto, ¿de acuerdo? Es importante. Y de ahí seguimos leyendo. Esto al final nos llevará a conclusiones. Luego me sacó por el camino de la puerta del norte, o sea, la puerta del norte, la que está en mi lado, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior a la puerta de afuera, por el camino de la puerta que mira al oriente, o sea que le hizo dar esta vuelta por aquí, y vi que las aguas fluían del lado derecho. Cuando el varón salió hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, midió 1000 codos y se hizo pasar, y me hizo pasar por las aguas. O sea, esas aguas generaban una corriente, un río, y el varón, que quién era ese varón, que salía a medir, le llevaba y le metía en las aguas 1000 codos, ¿de acuerdo? Tenemos 1000 codos. Sí. Y me hizo pasar por las aguas que llegaban hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos. Que son 500 metros. 500 metros. Nunca lo ponen. Pero también son 1000 codos. Sí. ¿De acuerdo? O sea, y me hizo pasar por las aguas que llegaban hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 codos. ¿Ya llevamos? 3000 codos. 1000 codos. ¿Y cuántos metros? 1500. 1500. Vale. Y me hizo pasar por las aguas que llegaban hasta los lomos. Midió otros 1000. ¿Ya llevamos? 4000. ¿Y cuántos metros? 2000. 2 kilómetros. 4000 codos y 2000 metros. Con 2 kilómetros. Y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto eso, hijo de hombre? Después me condujo y me hizo volver por la ribera del río. Fijaros como aquí el varón le dice que se fije en esto. Cuando llega a 4000, puede seguir nadando, pero ahí le dice que pare. ¿Has visto esto, hijo de hombre? Y le explica otra cosa. 4000. Sabemos la simbología de 4000, ¿verdad? ¿Cuál era? La muerte de Cristo en la cruz. También. Con su nacimiento Y el nacimiento y su muerte. Ah, también, Sí, sí, las dos cosas. Sí, el nacimiento y la muerte. Es que las dos cosas están ahí. Porque fíjate que además son 4000 para el nacimiento y la muerte, pero luego son 2000 metros, ¿verdad? Y ahí se para. También nos está llevando a qué? Al regreso. Desde la muerte, 2000 años y su regreso. Y me dijo, bueno, seguimos con el 47.7. Al volver, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Entonces me dijo,
estas aguas brotan hacia la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y cuando hayan entrado en el mar, en las aguas saladas, las aguas quedarán saneadas, dice así. Vale, ¿qué es este mar? El mar muerto. ¿Y el mar muerto? ¿Por qué se llama mar muerto? No tiene vida. El agua salada. No puede haber vida. Nada, muerto. El Arabá es después del valle del mar muerto. Entonces vemos que fluye por este lado, ¿de acuerdo? Baja por el valle del Cedrón, el agua, y se va al mar muerto. Si lo miráis en los mapas vais a ver que hay una depresión justo entre la salida este y el Monte de los Olivos, hay una depresión, y eso es el valle de Cedrón. O sea que el agua baja y se va al mar muerto. Perdonad, es que a veces no veo. El 8. Hacia el oriente, Arabá, vale. Y las aguas saladas. Las aguas quedarán saneadas. Y toda alma viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos, vivirá, y habrá allí muchísimos peces, porque estas aguas habrán entrado allá para que reciba sanidad y viva todo el que se encuentre en el lugar a donde llegue este río. ¿Alguien ve alguna incongruencia aquí? ¿Cuántos ríos hay? Ahí dice 2. Dos. Hay dos. No hemos dicho que fluía un agua de debajo de la entrada. Dice 2. Solo dice 1, ¿verdad? ¿Y por qué ahora 2? Hay otras versiones que solo dice que la corriente fluye y ya está. En el interlineal dice ríos. Ríos. Sabemos que en su idioma el plural muchas veces quiere decir 2. Esto puede ser una suposición, pero cuando veamos el significado de por qué este punto concreto del altar, vamos a ver que realmente había 2 ríos. ¿Que luego se hacían qué? Un río. 2 ríos que se hacían un río. Y este río seguía fluyendo. Y junto a él estarán los pescadores, desde El Gadi hasta El Ergayim. Allí habrá un tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Pero sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Vale, vamos a quedarnos aquí un momentito. ¿Qué representa el santuario? A Cristo, por supuesto. A Cristo. Cuando Cristo miró el templo y dijo: lo que veis aquí construido, si se destruye en 3 días, lo rectificaré, ¿verdad? ¿Y qué nos dice la misma Biblia? ¿Qué nos aclara? Que Él no hablaba del templo. Hablaba de su cuerpo. Por lo tanto, esto es el cuerpo de Cristo. Muy bien. Y vemos que fluye una corriente por el oriente. Ahora vamos a hacer un inciso. Justo detrás de la colina, detrás del monte del templo, más o menos por esta zona de aquí, un poco más atrás, está el monte Gólgota. Gólgota. Cristo fue crucificado así, mirando hacia el sur, mirando hacia Jerusalén. Y en las conferencias del costado traspasado de Jesús demostramos con esta posición, puesto que es el cuerpo y esto es el cuerpo, fue traspasado por el oriente. Porque dice Hebreos que tenemos libre acceso al lugar santísimo a través del velo, porque el velo es su carne. Su carne. Muy bien. ¿Vais viendo la simbología?
Vamos viendo qué representa y qué representa. Y cuando es traspasado, ¿qué fluye? ¿Cuántos ríos fluyen? Dos. ¿Por el mismo lugar? Muy bien. El altar. ¿Qué representa el altar? La cruz. La cruz. ¿Veis la relación? El altar, la cruz, dos ríos fluyen. ¿Y llegan a dónde? Al mar. ¿Qué representa el mar muerto? En este caso tendría el mundo, ¿no? La tierra. La gente de este mundo. Y dice que les da vida. ¿A todos? Quedan lagunas. Hay lagunas. Que se dan salinas. Pero sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Tal cual estaban. ¿Llegará el río a todos? Sí. ¿Todos serán saneados? No. ¿Por qué? ¿Por capricho? No. Porque habrán dicho no quiero. Entonces, ese río es agua y sangre. Y esa sangre que hace nos limpia, ¿verdad? Nos limpia. Está explicando el momento de la crucifixión, que sería 4000 años después. Pero no acaba aquí. Es que es muy fuerte lo que os vamos a ver hoy. Es precioso, yo tengo la piel de gallina. Yo me estoy controlando. ¿Vale? Y luego tenemos esos 2000 años a contar desde ese momento, 2000 metros. Lo de quedar como salina, recordemos que alguien no se limpió mirando atrás y se volvió esta toba de sal. Está diciendo Víctor, Cuando pasó la mujer de Lot quedó como sal. Y estaba en Sodoma, Gomorra, zonas a tocar, precisamente el Mar Muerto. El Mar Muerto, justo en la zona, sí señor. Por ahí pasaba el Cedrón, además quizás el valle pasaba por ahí. Porque la zona que estaba la depresión parecía que pasaba por ahí. O sea que es como que el agua pasaba por ahí, pero ellos no la veían. Y fueron entonces eliminados. Yo no sé si me adelanto, pero ¿qué relación puede haber entonces entre el mar muerto y el propiciatorio? Vamos a hablar de eso, pero no del Mar Muerto concretamente, ¿eh? Vamos a seguir leyendo. Dice, y junto al río, en la ribera a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Producirán todos los meses frutos nuevos, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para alimento, y sus hojas para medicina. ¿Y eso dónde está? Apocalipsis. ¿Pero está dónde? ¿En la tierra? Ahora. ¿Y por qué está, si está describiendo el santuario de aquí, ¿no? No el celestial, está describiendo un santuario terrenal como tendría que haber sido, precioso y tal? Y el árbol de la vida está en el cielo. Y estará en la Nueva Jerusalén. Y de hecho, Apocalipsis. Apocalipsis 22, del 1 al 5, lo vamos a leer. Pero la cruz, que es como un madero con un árbol, ¿no representa también un poco el árbol de la vida? Claro, ¿qué representa? El árbol de la vida está representado en la cruz. Y en el candelabro también. Claro. Y el mismo Jesús también. Y el mismo Jesús. Vamos a leer Apocalipsis 22, del 1 al 5. ¿Alguien lo quiere leer en voz muy alta? ¿Alguien está cerca de la cámara? Iría bien. Yo tengo una versión diferente, pero bueno, lo leo. Una versión internacional. Es igual. Vale. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle, principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol,
porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Entonces es un texto paralelo, ¿estáis conmigo? Que es un texto paralelo. Ezequiel 47, 12. Con Apocalipsis 22, del 1 al 5. Vale. ¿De dónde fluye el río de vida de la Nueva Jerusalén? El trono de Dios. Del trono. Vale. Vamos llegando. Del trono. ¿Hay templo en la Nueva Jerusalén? A ver, en la Nueva Jerusalén no. No hay templo. No hay templo. Vale. Por lo tanto, está hablando de un templo terrenal, pero no está haciendo referencia a lo celestial o a lo que será Nueva Jerusalén. Por lo tanto, si el río sale del trono, ¿por qué no sale el río que habla Ezequiel de debajo del trono? Sería el paralelo perfecto, ¿no? Pero nos dice que sale de la parte sur del altar, de la cruz. Entonces, por analogía, la fuente de esa corriente sale de la cruz y sale del propiciatorio, de la cruz y del propiciatorio. ¿En qué lugar estos dos puntos se unen? 6 metros abajo. Cuando cae, alarga. Cuando cae, alarga. Qué Cuando fuerte. estaba... Qué fuerte, madre ¿En qué lugar estos dos puntos se unen? ¿Qué descubrió Ron Wyatt? En la crucifixión se une una cosa con la otra. ¿Qué descubrió? Estoy llorando. O sea, ¿qué descubrió Ron Wyatt? La grieta que causó el terremoto que hizo brotar la sangre de Jesús hasta la tapa del propiciatorio. Los dos ríos se unen en la base de la cruz. Y cuando hay el terremoto, la sangre cae. Si está mirando hacia el sur, la sangre cae. Y se va. ¿A dónde? Encima de la tapa del propiciatorio. El altar y el propiciatorio están unidos. Por eso sale el río del altar. Nos está diciendo que Ron Wyatt tenía razón. La Biblia está mostrándonos que Ron Wyatt era guiado por Dios y que tenía razón. Y que ahí debajo está el arca, y ahí debajo está el vidrio, y ahí debajo está la sangre. Y ahí se cerró el círculo. Y el Cordero de Dios fue literal también. Que quita el pecado del mundo. Es para hacer un minuto de silencio, solo para pensar en ello. Pero no acaba aquí. No acaba aquí porque resulta que los judíos, el pueblo hebreo, tenía una fiesta. Se llama la fiesta de los tabernáculos. Se celebraba en el 7º mes. La fiesta duraba 7 días. Se hacía en la 3ª semana del 7º mes y duraba 7 días. Y en el 7º día de esta semana de 7 días se hacía una celebración, que es una tradición judía, que se llamaba la libación del agua. Pues en la libación del agua, uno de los rituales que hacían era ponerse en la cara sur del altar. Y esto lo podéis ver, lo podéis buscar por internet, buscar Jim Staley. Hay un vídeo, este señor hay que verlo como hay que verlo, ¿no? Pero tiene mucho conocimiento sobre la tradición judía. Y enseña fotografías de cómo, bueno, fotografías, evidentemente dibujos, ¿no? Representando cómo en la cara sur del altar tiraban vino y agua. Y no sabían lo que estaban haciendo. Vino y agua. El agujero del vino era, creo que mayor que el del agua, porque era más denso. Entonces estos dos tienen que caer al mismo tiempo abajo. Estaba medido. Y abajo se unían a la vez. Estaban representando lo que está diciendo Ezequiel aquí.
Vale. Si sabemos que el altar es el arca también, ¿en qué lado del arca cayó la sangre? El lado occidental, la sangre de Cristo. ¿En el lado? Occidental. Occidental. ¿Dónde está Occidente en el plano? ¿El occidente del altar cuál es? En medio. Aquí. Ahí está Oriente. Aquí Occidente. Está diciendo dónde cayó la sangre y el agua. Está diciendo que cayó en el lado donde dice Ron que cayó el agua y la sangre. ¿Nos va a explotar el corazón ahora mismo? A mí sí. El occidente y el occidente del mundo cristiano. Y nos está confirmando la posición del arca también dentro del lugar santísimo. Allí el sacerdote nunca espejaba. Nunca. Nunca. Entraba aquí, se giraba y aspersaba hacia el este. Sí. Y siempre dejaba el lado izquierdo sin aspersar. Por lo tanto, aquí lo mismo. El lado izquierdo, ellos que simbolizaban, estaban simbolizando la muerte de Cristo y la caída de la sangre y el agua dentro del propiciatorio, por Cristo. El séptimo día de la fiesta de tabernáculos, el día más grande. ¿Sabéis lo que dijo Cristo en ese mismo día? En ese mismo momento, cuando todos estaban ahí, tirando el vino y el agua y haciendo celebraciones, Cristo estaba allí. El que tenga sed, venga y beba. Juan 7:37. Juan 7:37. Que lo lea alguien que esté cerca de la cama. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se... ¿Cuándo? En el último y gran día de la fiesta, Era tabernáculo, ¿eh? Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Madre mía. Cuando estaba pasando eso, Cristo se levanta y estaba dentro del templo. ¿No? Dentro de la plaza del templo. Se levanta y dice: yo soy eso que están haciendo ahí. Pero no, hay una cosa que no entiendo. Aquí dice en el último y gran día de la fiesta. Sí. Tabernáculos. Mm. Pero el día de expiación no es en tabernáculo. No, es antes. Es el día 10. Es el El 10. día 10, pero aquí no representa el día 7. Tabernáculos es antes. No, expiación es antes de tabernáculos. Expiación es el día 10 y Sí. tabernáculos empieza del 14 al 21. Es la última fiesta. Y es el último día, el 21 del mes de Tisri. Es el séptimo día de la tercera semana, que es cuando se acaba la fiesta de tabernáculos. Ah, vale. Son 7 días de fiesta. Es la tercera semana de Tisri. Hay tres días, hay tres fiestas solemnes, ¿no? Pero Pascua, los judíos- Pentecostés y tabernáculos. Creo que son las más importantes, pero en realidad hay 7 en total. Claro, pasa que las tres primeras están juntas y las últimas tres Sí. casi están juntas también. Pero tabernáculos es muy importante porque estamos hablando de qué? De que es el séptimo día. En el séptimo día de tabernáculos hacen este gesto. Ya. ¿Dónde nos lleva? ¿Cuándo se produjo esto? ¿Cuándo se produjo la muerte de Cristo? ¿En qué época del año? En paz. En Pascua. ¿Tabernáculos cuándo es? ¿En qué época del año es? En otoño. Y en octubre. Y dicen, no, es que tabernáculos aún no se ha cumplido. Cristo vendrá en octubre. ¿No se ha cumplido? ¿No estaban haciendo ya el ritual? Cuando murió Cristo, ¿no cumplió ese ritual? ¿Y qué nos estaba diciendo? En el séptimo día, cuando se cumplan tiempo, 2000 metros de cuando yo muero, vuelvo. ¿Cuándo fue eso? Primavera, no puede ser otoño. Es paralelo a lo que vimos con la remisión hace 2 semanas, no sé si os acordáis. El séptimo año, el año de la remisión. ¿Recordáis?
Pues eso nos lleva a Isaías 61. Vamos a leer Isaías 61, del 1 al 11. El que quiera leer, pero en voz alta, porque se graba. Isaías 61, del 1 al 11. Que además la lección nos lo hace leer también. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros del antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes, y sus campos y viñedos serán labrados por un pueblo extranjero. Pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor. Les dirán, ministro de nuestro Dios. Se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ella. En vez de vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción, en vez de deshonra, se regocijarán en su herencia. Y así en la tierra recibirá doble herencia, y su alegría será eterna. Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré, con ellos un pacto eterno. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones, y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán que ellos son descendencia bendecida del Señor. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, o una novia adornada con sus joyas, porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor Omnipotente hará que broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones. 61. Con estos gestos hemos visto que sabemos cuándo murió, sabíamos. De hecho, que los que conocían a Ezequiel y interpretaban ya sabían cuándo iba a venir Cristo. 4.000, lo que pasa es que lo tergiversaron muchos de ellos. Y 2.000 para cuando vuelva. Por lo tanto, vamos a saber el momento de su venida, que dice que proclamarán ese año, ¿verdad? El año agradable del Señor. Y en la remisión, cuando estuvimos hablando de la remisión, el año de la remisión, vimos cómo, ¿qué nos instaba el texto? Nos decía que sabían que había llegado el 7º año, lo conocían, y les decía, no hagáis el mal, porque recibiréis mala paga. No hagáis el mal. Sabéis que está cerca, sabéis cuándo vendrá, no hagáis el mal. Es paralelo a esto. Pero aquí también dice que sanará a los quebrantados, proclamar la libertad a los cautivos. No hagáis el mal. Proclamar el año del Señor. Es el momento previo a su venida. Sabemos que va a venir. Y antes tenemos que comportarnos como. Como ya va a venir, bueno, ya aún no queda, aún queda, ya sé cuándo va a venir, aún queda. ¿Ese es el comportamiento? No. Y luego fijaros, lo que me encanta de esto es el 61, 4 y 5. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Estos son los que proclamarán el año favorable. ¿Qué volveremos? A los inicios. Volveremos a los pioneros, a recuperar lo que estaban diciendo. Y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Todo eso toca hacer ahora, todo eso. Recuperarlo, limpiarlo. Y dice, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas. ¿Qué está diciendo?
que gente de fuera vendrá a enseñar cosas. Vendrá a apacentar a las ovejas del pueblo. Y también el mensaje, ¿a quién? A los judíos. Y extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. También referente al tiempo final, si el pueblo no hace su trabajo, ¿qué vienen? Extranjeros. Tendrán que darle Los de el fuera. evangelio, los de afuera, Los de fuera a los de adentro y a los demás. Terrible. Pueblo de Dios, Y hoy está pasando. y tengan que darle a los de afuera. Y en el punto del año favorable del Señor. Ya para acabar. El año, ¿eh? El año favorable. Ya para acabar vamos a leer otra que... La última, ¿vale? Lucas. Creo que es Lucas 19. Jesús, cuando pronunció eso de a predicar el año agradable del Señor, era el principio de su ministerio, que no era primavera precisamente. Y pasaron 3 años y medio y se cumplió el año agradable del Señor. Y está hablando de dar libertad, de hacer sanaciones, en fin, un poco de todo esto. Tiene que ver algo también con los 3 años y medio antes del retorno de Cristo. Ese pueblo que tendrá que hacer muchas cosas. Espíritu Santo actuando de lleno. ¿Qué número has dicho? Lucas 19, 43 y 44. Dice: porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. ¿De qué está hablando? De lo que pasaría luego en el año 70, ¿verdad? Sí. Cuando la ciudad de Jerusalén pues, es rodeada por los romanos. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Sí. Tiene un cumplimiento ahora también. ¿Cómo no vamos a conocer el tiempo de tu visitación? Si no sabemos cuándo nos vienen a visitar, no sabremos lo que tenemos que hacer. Entonces, preparativos. Y pasó en el año 70, y pasó en el tiempo de Noé, y pasará al final igual. Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Desde Ezequiel, desde Génesis, todo estaba dando vueltas alrededor de su muerte, de esos años de hasta él y posteriores a él, para el fin del tiempo. Y esa limpieza, ese agua que limpia el mar muerto, lo podemos coger de muchas maneras. Puede ser a nivel espiritual ahora, porque nos limpia con su sangre. Pero también en el tiempo final, cuando venga y resucitará, mar muerto, vida, resucitará. ¿Y a los otros qué? ¿Muerte? No todos. O sea que en cada tiempo la verdad presente tiene una capa en estos ejemplos. Cuando tú no conoces cuando te van a visitar, es una sorpresa. Es una Por eso sorpresa. dice, Exacto, sí, te viene por sorpresa, ¿no? Sí, sí. Tú los encuentras ahí. Y claro, te has preparado. A lo mejor tienes la casa hecha unos zorros, pero claro, no se han presentado. Por eso él dice, vendré a ti como ladrón, si no velas, si no velas, vendré a ti como ladrón, no sabrás a qué hora vendré a ti. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel Dios os sorprenda como ladrón. Y pensar que el que predica el Dios de la sorpresa es el Papa. Exacto. Y en el pueblo de Dios está Nos sorprende. enseñan de que no, después de 1844 ya no se puede saber nada, solo hay que sentarse y esperar. Porque después de 1844 nada. Quedar sentado. Y te derribarán a tierra. Y predican al mismo Dios que el Papa, digamos, el Dios de la sorpresa. Y también en el Isaías, bueno, ya anteriormente hemos hablado mucho acerca de proclamar el año. Yo también hice una presentación acerca de eso y me acuerdo que bueno, en ese tiempo no sabíamos tanto del significado del esposo y la esposa, y justamente aquí en el 61:10 nos dice: como a novio me atavió y como a novia adornada para sus bodas.
justo cuando Cristo venga a buscar a su esposa, que es la iglesia. Ese es el significado del matrimonio. En un día quizás lo toquemos, si Dios quiere. Y para acabar me gustaría mostrar que también había un arroyo literal debajo de ese monte. O sea que lo que Ezequiel estaba diciendo también se cumplió literalmente. El arroyo de Gijón está descrito por Flavio Josefo, el historiador. Y curiosamente tiene un nombre que es igual a uno de los ríos del Edén. Que era el Gijón, el Pisón, el Tigris y el Éufrates. Pues dice, el arroyo de Gijón era el único arroyo natural de agua pura dentro de 5 millas de distancia de Jerusalén en cualquier dirección. Pasaba por debajo del monte. El único arroyo de agua pura. ¿Qué le dice Jesús a la samaritana? El agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Es agua viva. Pues resulta que este agua era la más pura. El agua pura era el requisito indispensable para los rituales esenciales del templo. Debido a ese arroyo de agua pura, el templo era un microcosmo del jardín del Edén. Uno de los ríos que fluyeron del jardín del Edén fue el río Gijón. Bueno, esto ya es lo que comentábamos, lo que podría ser este río, uno de ellos. El agua de Gijón era simbólica de agua de vida. O sea que también, literalmente, les tenía puesto un testimonio. Y parece ser que aún este arroyo fluye por debajo del monte. Y ahí está como testimonio. Señal natural del mundo espiritual. Muy bien, pues aquí se acaba la escuela sabática de esta semana. La verdad es que, bueno, había más cosas dentro de la escuela, pero la emoción me ha embargado y se ha hecho un poco largo también, tenemos que parar. Vamos a hacer una oración entonces. Señor y Padre, te damos gracias por este sábado especial en el cual podemos estar aquí en la naturaleza, en esta bonita casa, y en este tu día especial, haciéndote reverencia a tu nombre. Gracias, Señor, por el grupo de hermanos que estamos aquí congregados. Gracias por tu palabra que ahora hemos compartido. En tu palabra escrita vemos que hay innumerables enseñanzas vivas, de las cuales aún se pueden sacar lecciones para hoy y para el tiempo que falta hasta que tú vengas. Señor, danos desde tu Espíritu para que podamos extraer esas verdades, para que las podamos vivir, que nos ayuden, nos animen en nuestro camino y a la vez podamos compartirlas con aquellos que no las conocen, sobre todo con tu pueblo, Señor, que en muchos momentos tiene grandes lagunas. Ayúdanos pues a hacer tu voluntad y ahora, Señor, prepáranos para el programa que va a seguir y para toda esta bella ceremonia que vamos a tener luego. Todo lo que lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén.